Lectura de la Biblia, libro del Levítico, parte 5, la ley de santidad. Inmolaciones y sacrificios, capítulo número 17. El Señor habló a Moisés: di a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas, esto manda el Señor. Si un israelita mata un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento y lo lleva a la entrada de la tienda de la reunión para presentarlos como ofrenda al Señor ante su santuario, se hace responsable de la sangre derramada y será extirpado de en medio de su pueblo. Es para que los israelitas presenten al sacerdote delante del Señor a la entrada de la tienda de la reunión las víctimas que querrían inmolar en el campo para ofrecerlas al Señor como sacrificio de reconciliación. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda de la reunión y quemará las grasas en perfume agradable al Señor. No ofrecerá más sacrificios a los sátiros ante los que solían prostituirse. Esta será ley perpetua para ellos y para sus descendientes. Diles: cualquier israelita o extranjero residente en medio de vosotros que ofrezca un holocausto o un sacrificio sin llevarlos a la entrada de la tierra de la reunión para ofrecerlos al Señor, será extirpado de su pueblo. Cualquier israelita o extranjero residente que coma la sangre, cualquiera que sea, será objeto de mi aborrecimiento. Yo me volveré contra él y lo extirparé de su pueblo, porque la sangre es la vida de la carne, y yo os he dado la sangre para que hagáis sobre el altar el rito de absolución por vuestras vidas, pues la sangre es la que paga el rescate por la vida. Por eso he dicho a los israelitas: ni vosotros ni el extranjero residente comeréis sangre. Si un israelita o un extranjero residente caza un animal o un ave cuyas carnes se puedan comer, verterá la sangre y la cubrirá con la tierra, porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Por eso he dicho yo a los israelitas: no comeréis la sangre de ningún animal, porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Quien comiere de ella será extirpado. El indígena o extranjero residente que comiere carne muerta o destrozada por las fieras, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Entonces será puro. Si no lava sus vestidos ni se baña, cargarás con su falta. Honestidad matrimonial. Capítulo 18. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas: yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis lo que se hace en Egipto, donde habéis vivido, ni haréis lo que se hace en Canaán, donde os llevo. No seguiréis sus costumbres. Practicaréis mis mandamientos y cumpliréis mis leyes. Os conduciréis de acuerdo con ellas, yo, el Señor vuestro Dios. Observaréis mis preceptos y mis leyes, pues el que los cumpla encontrará la vida en ellos, yo, el Señor. Ninguno de vosotros se acercará a mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella, yo, el Señor. No tendrás relaciones sexuales con tu madre, pues es de tu padre y además es tu madre. No debes hacerlo. No las tendrás tampoco con la concubina de tu padre, pues es la misma carne de tu padre, ni con tu hermana por parte de padre o de madre, nacida en casa o fuera de ella, ni con tus nietas, pues son tu propia carne, ni con tu hermana por parte de padre, pues es tu hermana, ni con tu tía paterna, pues es de la misma sangre de tu padre, ni con tu tía materna tampoco, pues es de la sangre de tu madre, ni con la mujer de tu tío paterno, deshonrando así a tu tío, pues es tu tía, ni con tu nuera, pues es la mujer de tu hijo, ni con tu cuñada, pues es la carne de tu hermano, ni con una mujer a la vez que con su hija o su nieta. Esa sería una acción infame, pues son de la misma sangre. No tomarás por mujer a la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, pues crearías rivales entre ellas. No tendrás relaciones sexuales con una mujer durante el periodo de su menstruación. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, te quedarías impuro. No darás a tus hijos para ser pesados por el fuego en honor de Moloc, profanando el nombre de Dios, yo, el Señor. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, es una acción infame.
No harás actos sexuales con ningún animal. Te quedarías impuro. Tampoco la mujer debe hacer actos sexuales con un animal para aparearse con él. Eso es una infamia. No os manchéis con ninguna de estas prácticas, como se ha manchado las naciones que yo he hecho delante de vosotros. La tierra se ha contaminado, y yo he castigado su iniquidad, y la tierra vomitará a sus habitantes. Guardad mis leyes y mis mandamientos, no cometáis ninguna de estas infamias, ni el indígena ni el extranjero residente. Todas estas infamias las cometieron los habitantes que os precedieron en esta tierra, y la tierra quedó impura. Que no os veáis vomitados por la tierra al sentirse impura por vosotros, como fueron vomitados los pueblos que os precedieron en ella. Todos los que cometan alguna de estas infamias serán extirpados de su pueblo. Guardad mis mandamientos y no sigáis las costumbres infames que se practicaban antes de vosotros si no queréis quedar impuros con ellas. Yo, el Señor, vuestro Dios. Prescripciones relativas a la santidad, caridad y justicia. Capítulo número 19. El Señor habló a Moisés: di a toda la comunidad de los israelitas: sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Respetad a vuestros padres y guardad mis sábados, yo, el Señor, vuestro Dios. No os vayáis tras los ídolos y no os hagáis dioses de metal fundido, yo, el Señor, vuestro Dios. Cuando hagáis al Señor un sacrificio de reconciliación, ofrecedlo de manera que Dios os lo acepte. Comeréis la víctima el mismo día del sacrificio o al día siguiente, y lo que quede para el tercer día será quemado. Si se come de ella el día tercero, estando ya corrompida, Dios no la aceptará. El que la coma cargará con su falta por haber profanado lo consagrado al Señor y será extirpado de su pueblo. Cuando hagáis la recolección de vuestras tierras, no segaréis hasta la misma orilla del campo. No recogerás las espigas caídas, no harás el rebusco en tus viñas, ni prestarás atención a la fruta caída de tu huerta. Lo dejarás para el pobre y el extranjero, y yo, el Señor vuestro Dios. No robaréis, no mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. No juréis en falso por mi nombre, pues sería profanar el nombre de Dios, y yo, el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo, no retengas el salario del jornalero hasta la mañana siguiente. No insultarás al sordo, ni pondrás tropiezos delante del ciego. Temerás a tu Dios, yo, el Señor. No haréis injusticias en los juicios, ni beneficiarás al débil, ni favorecerás al poderoso. Juzgarás con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a los tuyos, ni pondrás en peligro la vida del prójimo con falsas acusaciones. Yo, el Señor. No guardarás odio a tu hermano, antes bien lo corregirás para no hacerte cómplice de su pecado. No serás vengativo, ni guardarás rencor hacia tus conciudadanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Observad las leyes. No cruzarás en tu ganado las bestias de diversa especie, ni sembrarás en tu campo dos especies de grano diferente, ni llevarás sobre ti un vestido con dos clases de tejido. Si uno se acuesta con una mujer que pertenece a otro como esclava y concubina, sin que haya sido rescatada ni puesta en libertad, será castigado. Pero no con la muerte, pues la mujer no era libre. Ofrecerá al Señor a la entrada de la tienda de la reunión un carnero en sacrificio por el pecado. El sacerdote hará sobre él el rito de absolución delante del Señor y el pecado cometido le será perdonado. Cuando hayáis entrado en la tierra y hayáis plantado árboles frutales de cualquier clase que sean, consideraréis sus frutos como si fueran incircuncisos. Durante 3 años los tendréis por incircuncisos y no los comeréis. El cuarto año, todos sus frutos serán consagrados en una fiesta homenaje al Señor. A partir del quinto año podréis comer los frutos. Así, el árbol os dará más. Yo, el Señor, vuestro Dios. No comeréis nada que tenga sangre. No practicaréis la adivinación ni la magia. No os cortaréis en redondo el pelo de vuestra cabeza, ni os afeitaréis los bordes de la barba. No os haréis cortes en la carne por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo, el Señor.
No deshonrarás a tu hija prostituyéndola. De esta manera la tierra no se prostituiría ni se llenará de inmoralidades. De esta manera la tierra no se prostituirá ni se llenará de inmoralidades. Guardaréis mis sábados, respetaréis mi santuario, yo, el Señor. No consultaréis a los nigromantes ni recurriréis a los adivinos, si no queréis quedar impuros. Yo, el Señor, vuestro Dios. Ponte en pie ante el hombre de canas, honra al anciano y teme a Dios, yo, el Señor. Si un extranjero se establece en vuestra tierra, en medio de vosotros, no lo molestaréis. Será para vosotros como un compatriota más y lo amarás como a ti mismo, pues también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto, y yo, el Señor vuestro Dios. No haréis injusticias en los juicios, ni cometeréis fraude en pesos y medidas. Tened balanzas justas, pesos justos, y sean exactos el peso y la medida. Yo, el Señor vuestro Dios, que os he sacado de Egipto. Guardad todas mis leyes y preceptos y ponedlos en práctica. Yo, el Señor. Leyes penales contra A. Las faltas culturales. Capítulo 20. El Señor habló a Moisés. Di a los israelitas. Cualquier israelita o extranjero residente que entregue a alguno de sus hijos a Moloc será castigado con la muerte. El pueblo lo matará a pedradas. Y yo me volveré contra ese hombre y lo extirparé de en medio de su pueblo por haber entregado un hijo suyo a Moloc, manchando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo se desentiende de ese hombre y no le mata, yo mismo me volveré contra él y su familia. Lo extirparé de en medio del pueblo a él y a cuantos después de él vayan a prostituirse con Moloc. Si alguno acude a los nigromantes y recurre a los adivinos prostituyéndose con ellos, yo me volveré contra él y lo extirparé de su pueblo. Santificaos y sed santos, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Guardad mis mandamientos y ponedlos en práctica, pues yo soy el Señor que os santifica. B. Las faltas contra la familia. El que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Ha maldicido a su padre o a su madre, caiga su sangre sobre él. En cuanto al hombre que comete adulterio con una mujer casada, el hombre que comete adulterio con la mujer de su prójimo será castigado con la muerte, él y la mujer. El hombre que se acuesta con la mujer de su padre deshonra a su propio padre. Los dos serán castigados con la muerte, caiga su sangre sobre ellos. Si uno se acuesta con la nuera, los dos serán castigados con la muerte, se han manchado, caiga su sangre sobre ellos. Si un hombre se acuesta con otro hombre, como se hace con una mujer, los dos cometen una infamia y serán castigados con la muerte, caiga su sangre sobre ellos. Si uno toma por esposas madre e hija, comete un incesto, serán quemados él y ellas para que no haya entre vosotros semejante crimen. Si uno hace actos sexuales con un animal, será castigado con la muerte, también hay que matar al animal. Si una mujer hace actos sexuales con un animal para aparearse con él, los dos deben ser matados, la mujer y el animal, caiga su sangre sobre ellos. Si uno toma por esposa a su hermana, por parte de padre o de madre, y tienen relaciones sexuales, es una ignominia. Los dos serán matados a la vista de todo el pueblo. Por haber tenido relaciones sexuales con su propia hermana, cargarán con su culpa. Si uno se acuesta con una mujer durante el periodo de su menstruación y tiene relaciones sexuales con ella, descubre la sangre de la mujer en su frente y la mujer descubre la fuente de su propia sangre. Los dos serán extirpados de en medio de su pueblo. No tendrás relaciones sexuales con tu tía paterna o materna, pues es tenerlas con alguien de tu propia sangre, y los dos cargarán con su culpa. Si uno se acuesta con la mujer de su tío, deshonra a su propio tío, los dos cargarán con su culpa y morirán sin descendencia. El que toma por esposa a la mujer de su hermano comete una impureza, ha deshonrado a su hermano y no tendrán hijos. Últimas normas sobre lo puro y lo impuro.
Guardad todas mis leyes, todas mis prescripciones y ponedlas en práctica, de manera que no os veáis vomitados por la tierra a la que yo os llevo para que habitáis en ella. No imitéis las costumbres de las gentes que yo he hecho delante de vosotros, las cuales han practicado todas estas iniquidades y se han hecho objeto de mi aberración. De nuevo os digo, tomaréis posesión de su tierra, y yo mismo os la doy en propiedad. Es una tierra que mana leche y miel. Yo, el Señor, Dios vuestro, que os he separado de las gentes. Separad también vosotros los animales puros de los impuros, las aves puras de las impuras, y no os contaminéis con animal alguno, ave o reptil que se arrastra sobre la tierra, animales que yo os he señalado como impuros. Conclusión. Sed para mí santos, porque santo soy yo, el Señor, que os he separado de las gentes para que seáis míos. Todo hombre o mujer que se dedique a la nigromancia o a la adivinación será matado a pedradas, caiga su sangre sobre ellos. Santidad del sacerdocio, capítulo 21. Los sacerdotes. El Señor habló a Moisés. Di a los sacerdotes, hijos de Aarón, ningún sacerdote contraiga impureza por el cadáver de un pariente, a no ser por un pariente cercano, madre, padre, hijo, hija, hermano o hermana soltera que aún vive con él porque no se ha casado. Por ellos podrá hacerse impuro. No debe hacerse impuro ni mancharse por una pariente casada. No se raparán la cabeza, no rasurarán los bordes de su barba, ni se harán cortes en su cuerpo. Estarán consagrados a su Dios y no profanarán su nombre, pues son ellos los que presentan las ofrendas al Señor, alimento de su Dios. Estarán en estado de santidad. No tomarán por esposa una mujer prostituta, violada o divorciada, pues el sacerdote estará consagrado a su Dios. Le tendrás por santo, pues él es quien ofrece el alimento a tu Dios. Tenle por santo, porque santo soy yo, que os santifico. Si la hija de un sacerdote se deshonra y se hace prostituta, deshonra también a su padre, será quemada vil. El sumo sacerdote. En cuanto al sumo sacerdote, el mayor entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción, a quien le fue conferido el poder de llevar las vestiduras sagradas, no irá despeinado ni harapiento. No se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre debe hacerse impuro. No se saldrá del lugar santo para no profanar el santuario de su Dios, pues lleva sobre sí la corona del óleo de la unción de su Dios, y yo, el Señor. Tomará para esposa mujer virgen. No tomará ni viuda, ni divorciada, ni violada, ni prostituta. Una mujer virgen de su pueblo será su mujer. De esta manera no profanará entre los suyos su descendencia, pues yo soy el Señor que lo santifica. Impedimentos para el sacerdocio. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón: ninguno de tu estirpe, de cualquier generación que sea, que tenga un defecto corporal, se acercará a ofrecer el alimento de su Dios. No se acercará ningún defectuoso, sea ciego o cojo, mutilado o deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, bisojo o sarnoso, tiñoso o herniado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercar las ofrendas al Señor. Tiene un defecto y por tanto no se acercará a ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer el alimento de su Dios, a saber, las ofrendas santas y santísimas, pero no podrá pasar detrás del velo ni acercarse al altar, pues tiene un defecto y no debe profanar mi santuario. Yo, el Señor, que lo santifico. Así habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Los que pueden comer las cosas santas. Los sacerdotes. Capítulo 22. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos que se santifiquen con las cosas santas de los israelitas y no profanen mi santo nombre, yo, el Señor. Diles:
Cualquier descendiente que se acerque en estado de impureza a las ofrendas santas consagradas al Señor por los israelitas será extirpado de mi presencia, y yo, el Señor. Ningún descendiente de Aarón que tenga lepra o derrame de semen podrá comer de las cosas santas antes de su purificación. El que haya tocado un objeto contaminado por contacto con un cadáver, el que haya tenido derrame de semen, el que haya tocado animal u hombre impuros contrayendo su misma impureza, el que haya obtenido alguno de estos contactos será impuro hasta la tarde. No podrá comer de las cosas santas si primero no ha lavado su cuerpo con agua. Después de la puesta del sol, será puro y podrá comer de las cosas consagradas porque son su comida. No comerá carne de bestia muerta o despedazada por una fiera, pues contraería impureza. Y yo, el Señor, que guarden todas mis prescripciones, no sea que por alguna de ellas incurran en culpa y tengan que morir por haberlas profanado. Y yo, el Señor, que los santifico. Los laicos. Ningún laico comerá las cosas santas, ni el huésped del sacerdote ni el siervo mercenario comerán las cosas santas. En cambio, podrá comerlas el siervo comprado con dinero por el sacerdote, exactamente como el que ha nacido en casa, pues los dos comen su propio alimento. La hija de un sacerdote casada con un extraño no podrá comer las cosas santas, pero si es viuda o divorciada y no tiene hijos, y vuelve a casa de su padre como estaba durante la juventud, podrá comer el alimento de su padre. Pero ningún extraño lo podrá comer. Si uno come por inadvertencia una cosa santa, restituirá al sacerdote su valor, más una quinta parte. Los laicos no profanarán las cosas santas que hayan ofrecido los israelitas al Señor. De otra manera, cargarían sobre ellos una falta que exigiría reparación, pues yo soy el Señor que santificó sus ofrendas. Los animales sacrificados. El Señor habló a Moisés: Di a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas: Cuando un israelita o extranjero residente quiera hacer una ofrenda voluntaria para que sea aceptada, deberás presentar un animal macho sin defecto, vacuno, ovino o caprino. No ofreceréis animal defectuoso, pues no sería aceptado. De la misma manera, si uno ofrece al Señor ganado mayor o menor en sacrificio de reconciliación, sea en cumplimiento de un voto, sea como ofrenda voluntaria, la misma para que sea aceptada ha de ser perfecta y sin defecto. Nunca ofreceréis al Señor animal ciego, cojo o mutilado, ulcerado, sarnoso o herpético como ofrendas para ser quemadas sobre el altar en honor del Señor. Podrás presentar en calidad de ofrenda voluntaria ganado mayor o menor con miembros atrofiados o deformes, pero tales víctimas no serán aceptadas en cumplimiento de mi voto. No ofreceréis al Señor animal que tenga los testículos aplastados, hundidos, cortados o arrancados. Tales ofrendas no las haréis en vuestra tierra, ni las aceptaréis tampoco de manos de un extranjero para ofrecerlas en alimento a vuestro Dios, pues están deformes y taradas y no serían aceptadas. El Señor habló a Moisés: Cuando nace un becerro, un cordero o un cabrito, estarán 7 días con su madre. A partir del día octavo podrán ser aceptados como ofrendas quemadas en honor del Señor. No inmolaréis el mismo día ganado mayor o menor con sus crías. Cuando ofrezcáis al Señor un sacrificio de acción de gracias, lo haréis de manera que sea aceptado. La víctima será comida el mismo día sin dejar nada para el día siguiente. Yo, el Señor. Guardad mis mandamientos y ponedlos en práctica. Yo, el Señor. No profanaréis mi santo nombre para que sea yo santificado en medio de los israelitas. Yo, el Señor que os santifico. Yo os he sacado de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Señor. Las fiestas del año religioso. Capítulo 23. El Señor habló a Moisés: Di a los israelitas: Estas son mis fiestas, las fiestas del Señor, las asambleas santas a las cuales convocaréis a los israelitas. El sábado, durante 6 días,
trabajaréis, pero al séptimo es sábado, día de descanso absoluto y de asamblea santa. No haréis en él trabajo alguno. Donde quiera que viváis es día de descanso dedicado al Señor. La Pascua y los panes sin levadura. Estas son las fiestas del Señor, las asambleas santas a las que convocaréis a los israelitas en las fechas establecidas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor, y el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura del Señor. Durante 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis asamblea santa, no haréis trabajo alguno. Los 7 días presentaréis al Señor ofrendas quemadas. El día séptimo será día de asamblea santa y no haréis en él trabajo alguno. Las primicias. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas: cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y hagáis la recolección, llevaréis al sacerdote la primera gavilla de vuestra cosecha. El sacerdote la ofrecerá al Señor haciendo el rito de presentación para que sea aceptada. La ofrecerá al día siguiente del sábado, y el día que hayáis presentado la gavilla presentaréis como holocausto en honor del Señor un cordero de 1 año sin defecto. Presentaréis también 8 kilos de flor de harina amasada en aceite como ofrenda quemada, perfume agradable al Señor. Y como libación, 2 litros de vino. No comeréis pan, espigas tostadas o granos triturados hasta ese día en que presentéis la ofrenda a vuestro Dios. Es ley perpetua para vuestras generaciones donde quiera que viváis. Fiesta de las Semanas. A partir del día después del sábado, a saber, del día en que hayáis ofrecido la gavilla con el rito de presentación, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y entonces presentaréis al Señor una ofrenda de granos nuevos. Llevaréis de vuestra casa para ofrecerlos con el rito de presentación 2 panes de 8 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Son las primicias para el Señor. Junto con el pan, ofreceréis en holocausto al Señor 7 corderos de 1 año sin defecto, un novillo y 2 carneros con la ofrenda y las libaciones. Es una ofrenda quemada, un perfume agradable en honor del Señor. Inmolaréis además un macho cabrío en sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año en sacrificio de reconciliación. El sacerdote los ofrecerá con el rito de presentación delante del Señor, junto con el pan de las primicias. Los panes y los 2 corderos son cosas consagradas al Señor y pertenecen al sacerdote. Aquel mismo día celebraréis asamblea santa y no haréis trabajo alguno. Es ley perpetua para vuestras generaciones donde quiera que viváis. Cuando hagáis la recolección de vuestros campos, no los segarás hasta la misma orilla, ni recogerás las espigas caídas. Lo dejarás para el pobre y el extranjero, yo, el Señor vuestro Dios. Año Nuevo. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas: el día primero del séptimo mes será para vosotros día de descanso y de asamblea santa, convocada a son de trompeta. No haréis trabajo alguno y presentaréis una ofrenda quemada en honor del Señor. Día del Gran Perdón. El Señor habló a Moisés: el 10 del mismo mes séptimo es el día del perdón. Celebraréis asamblea santa y presentaréis una ofrenda quemada en honor del Señor. En ese día no haréis trabajo alguno, pues es el día del perdón en que debe hacerse sobre vosotros el rito de absolución delante del Señor, vuestro Dios. El que no ayune ese día será extirpado de su pueblo. Igualmente, al que ese día haga algún trabajo, yo lo extirparé de su pueblo. No haréis trabajo alguno. Es ley perpetua para vuestras generaciones donde quiera que viváis. Será para vosotros día de descanso absoluto y dedicado al ayuno desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día siguiente. Fiesta de los Tabernáculos. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas: el 15 de este mes séptimo se celebrará durante 7 días la fiesta de los tabernáculos en honor del Señor.
El primer día es día de asamblea santa, no haréis en él trabajo alguno. Los 7 días presentaréis ofrendas quemadas en honor del Señor. El día octavo celebraréis asamblea santa y presentaréis una ofrenda quemada en honor del Señor. Es día de asamblea, no haréis en él trabajo alguno. Estas son las fiestas del Señor, en las que celebraréis asambleas santas y presentaréis al Señor ofrendas quemadas, holocaustos, sacrificios de reconciliación, ofrendas y libaciones, según el ritual propio de cada día, aparte de los sábados del Señor y de las ofrendas que hagáis al Señor en cumplimiento de una promesa o espontáneamente. El día 15 del séptimo mes, cuando hayáis hecho la recolección de los frutos de la tierra, celebraréis la fiesta del Señor durante 7 días. El día primero y el octavo serán días de descanso absoluto. El primer día tomaréis los mejores frutos, ramos de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de las riberas, y os regocijaréis durante 7 días en presencia del Señor vuestro Dios. Celebraréis la fiesta en honor del Señor durante 7 días, año tras año. Es ley perpetua para vuestras sucesivas generaciones. Celebraréis esta fiesta en el séptimo mes. Durante los 7 días viviréis en tiendas. Todos los israelitas vivirán en tiendas, para que vuestros descendientes sepan que yo hice vivir en tiendas a los israelitas cuando los saqué de Egipto, y yo, el Señor, vuestro Dios. Así promulgó Moisés las fiestas del Señor a los israelitas. Las lámparas del santuario, capítulo 24. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que traigan aceite puro de olivas molidas para alimentar permanentemente las lámparas. Aarón se encargará de arreglarlas para que ardan sin cesar día y noche en presencia del Señor, delante del velo del testimonio en la tienda de la reunión. Es ley perpetua para vuestras sucesivas generaciones. Aarón dispondrá las lámparas en el candelabro de oro puro para que ardan continuamente en presencia del Señor. Los panes de la proposición. Tomarás flor de harina, cocerás con ella 12 panes de 8 kilos cada uno y los colocarás en 2 hileras, 6 panes en cada hilera, sobre la mesa pura delante del Señor. Pondrás incienso puro sobre cada una de las hileras. Servirá de memorial en lugar del pan. Será una ofrenda quemada en honor del Señor. Los panes serán renovados todos los sábados sin dejar ninguno, en señal de pacto perpetuo por parte de los israelitas. Los panes serán para Aarón y sus hijos, que los comerán en lugar santo, porque son cosa santísima que les pertenece entre las ofrendas quemadas en honor del Señor. Es ley perpetua. Blasfemia y ley del talión. Un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio, riñó un día en el campamento con un israelita. Blasfemó y maldijo el nombre del Señor. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo llevaron a Moisés y lo arrestaron hasta que se recibiera orden del Señor sobre lo que debía hacerse con él. El Señor dijo a Moisés: saca del campamento al blasfemo. Pongan sobre su cabeza las manos y todos los que han oído la blasfemia y sea matado a pedradas por toda la comunidad. Y dirás a los israelitas: el que maldiga a su Dios cargará con su pecado, y el que blasfeme el nombre del Señor será castigado con la muerte. Toda la comunidad lo apedreará. El que blasfeme el nombre del Señor morirá, tanto el extranjero como el indígena. El que hiera a otro mortalmente, sea quien sea, morirá irremisiblemente. El que hiera a una bestia mortalmente, la restituirá, animal por animal. El que maltrate a su prójimo será tratado de la misma manera, fractura por fractura, ojo por ojo y diente por diente, es decir, recibirá lo mismo que él ha hecho al prójimo. El que mate a una bestia, la pagará, y el que mate a un hombre, morirá. La misma justicia usaréis con el extranjero y con el indígena, yo, el Señor, vuestro Dios. Moisés se lo comunicó a los israelitas, los cuales llevaron al blasfemo fuera del campamento y lo mataron a pedradas. Hicieron como el Señor había mandado a Moisés.
El año sabático, capítulo 25. El Señor hablaba a Moisés en el monte Sinaí así: Di a los israelitas: cuando hayáis entrado en la tierra que os voy a dar, la tierra gozará del descanso sabático en honor del Señor. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y vendimieras tus frutos. Pero el 7º año será año sabático para la tierra, en honor del Señor. No sembrarás tu campo, no podarás tu viña, no segregarás las mieses que hayan crecido espontáneamente, ni vendimieras tus viñas no cultivadas. Será un año de descanso absoluto para la tierra. Lo que produzca la tierra durante su descanso os servirá de comida a ti, a tu siervo y a tu sierva, a tu jornalero y al extranjero residente, a los que viven contigo. Los productos que de tu tierra servirán igualmente de comida a tus ganados y a las bestias salvajes. El año del jubileo. Contarás 7 semanas de años, o sea, 7 por 7, 49 años. El día 10 del mes 7º, el día del perdón, harás que resuene la trompeta por todo el país. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis la liberación a todos los habitantes de la tierra. Será para vosotros año jubilar. Cada uno de vosotros recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 será para vosotros año jubilar. No segaréis las mieses crecidas espontáneamente, ni vendimiaréis las viñas no cultivadas. Pues es año jubilar que será santo para vosotros. En él comeréis los frutos espontáneos de los campos. En el año jubilar volverá cada uno a sus propiedades. Cuando vendáis o compréis alguna cosa a vuestro prójimo, nadie engañe a su hermano. Comprarás a tu prójimo en proporción al número de años transcurridos después del jubileo, y en razón de los años de cosecha que le queden, te fijará él el precio de venta. Cuantos más años queden, más le pagarás. Cuantos menos queden, menos le pagarás, porque es un determinado número de cosechas lo que te vende. Nadie engañe a su prójimo. Temed a vuestro Dios, y yo, el Señor, vuestro Dios. Obedeceréis mis leyes, observaréis mis preceptos poniéndolos en práctica y habitaréis seguros en la tierra. La tierra dará sus frutos, comeréis de ellos a saciedad y habitaréis seguros en ellas. Si preguntáis: ¿qué comeremos al 7º año sin haber sembrado ni segado nuestras mieses? Yo os enviaré mi bendición el 6º año, de suerte que la tierra produzca frutos para 3 años. Cuando vayáis a sembrar en el año 8º, tendréis todavía reservas de la cosecha anterior. Hasta el año 9º, en que llegue la nueva cosecha, tendréis reservas de la vieja. Leyes referentes a la propiedad. Las tierras no se podrán vender a perpetuidad y sin limitación, porque la tierra es mía y vosotros sois en lo mío extranjeros residentes. Por tanto, en todo el territorio que ocupáis, las tierras conservarán el derecho de rescate. Si tu hermano empobrece y tiene que vender su propiedad, su pariente más cercano sobre el que recae el derecho de rescate podrá venir a rescatar lo vendido por su hermano. El que no tuviera rescatador podrá él mismo, cuando haya encontrado con qué hacer el rescate, rescatar la propiedad descontando los años desde la venta, abonando al comprador los años que queden hasta el vencimiento de la misma. Si no encuentra con qué hacer el rescate, la propiedad vendida quedará en poder del comprador hasta el año del jubileo. Entonces, el vendedor entrará de nuevo en su posesión. Si uno vende una casa en una ciudad amurallada, tendrá derecho de rescate durante 1 año a partir de la venta. Su derecho de rescate dura 1 año. Si no se ha hecho el rescate dentro del año, esta casa, enclavada dentro de una ciudad amurallada, será para siempre del comprador y de sus descendientes. No perderán la propiedad ni siquiera el año del jubileo. Las casas del pueblo no amurallado serán consideradas como propiedades rústicas, gozarán del derecho de rescate y quedarán libres el año del jubileo. En cuanto a las ciudades de los levitas y las casas que éstos poseen en ellas, conservan siempre el derecho de rescate. Cuando la casa de un levita no es rescatada, si ha sido vendida en una de las ciudades de su propiedad, saldrá libre en el jubileo, porque las casas de las ciudades levíticas son propiedad suya en medio de los israelitas.
Igualmente, los campos anejos a sus ciudades no podrán ser vendidos porque son propiedad suya a perpetuidad. Si un hermano tuyo ha contraído una deuda contigo y no tiene con qué pagar, lo sostendrás a título de huésped o inquilino, de manera que pueda vivir contigo. No le exigirás prestación personal ni intereses, antes bien, temerás a tu Dios y permitirás a tu hermano vivir contigo. No le prestarás dinero a interés ni le darás víveres a usura. Yo, el Señor, vuestro Dios, que os saqué de Egipto para daros la tierra de Canaán y ser vuestro Dios. Si un hermano tuyo ha contraído una deuda contigo y se vende a ti, no le tratarás como esclavo. Será para ti como un jornalero o un huésped y estará a tu servicio hasta el año jubilar. Entonces saldrá de tu casa él y sus hijos, volverá a su familia y recobrará de nuevo la propiedad de sus padres. Porque son siervos míos que yo saqué de Egipto y no deben ser vendidos como se vende un esclavo. No ejercerás tu dominio sobre él arbitrariamente, sino que temerás a tu Dios. Compraréis esclavos de las naciones vecinas, en estas podréis adquirir esclavos y esclavas. Podréis adquirirlos también entre los extranjeros que viven en medio de vosotros, entre sus familias y entre los hijos que hayan venido en vuestra tierra. Estos serán vuestra propiedad y los podréis dejar en herencia a vuestros hijos después de vosotros para que los posean a título de propiedad perpetua como esclavos vuestros. En cuanto a vuestros hermanos, los israelitas, ninguno tratará con dureza a los demás. Si el huésped o extranjero residente en medio de ti se enriquece y un hermano tuyo empobrece contrayendo deuda con aquel y se ve obligado a vender al huésped o al extranjero o a un descendiente de su familia, gozará del derecho de rescate una vez vendido. Uno de sus hermanos, su tío, su primo o un pariente cercano, lo podrá rescatar, y si llega a tener medios, puede rescatarse a sí mismo. Contará, de acuerdo con el comprador, los años que median entre la venta y el año jubilar, y, de acuerdo con el número de estos, se computará el precio de la venta valorando su tiempo de servicio como el de un jornalero. Si faltan todavía muchos años, pagará su rescate teniendo en cuenta el número de estos y el precio que recibió por venderse. Si quedan pocos años para el jubileo, de acuerdo con ellos, calculará y pagará su rescate. Será considerado como un jornalero que se ajusta por año de trabajo. No permitirás que se le trate con dureza delante de tus ojos. Si no hubiera sido rescatado de ninguna de estas maneras, saldrá libre el año del jubileo junto con sus hijos. Porque los israelitas me pertenecen como siervos, son mis siervos que yo saqué de Egipto, yo, el Señor vuestro Dios. Bendiciones. Capítulo 26. No os hagáis ídolos, no os alcéis estatuas o estelas, ni pongáis en vuestra tierra piedras esculpidas para postraros ante ellas, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardaréis mis sábados y veneraréis mi santuario, y yo, el Señor. Si seguís mis leyes y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica, os daré a su debido tiempo la lluvia necesaria. La tierra producirá sus frutos, los árboles de los campos darán los suyos. La trilla se prolongará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan a saciedad y viviréis seguros en vuestra tierra. Habrá paz en el país y nadie turbará vuestro sueño. Haré desaparecer de en medio de vosotros a los animales dañinos y la espada enemiga no pasará vuestras fronteras. Perseguiréis a vuestros enemigos, y éstos caerán a espada entre vosotros. 5 de los vuestros perseguirán a 100, 100 pondrán en fuga a 10.000, y vuestros enemigos caerán a espada ante vosotros. Yo me volveré hacia vosotros, os haré crecer y multiplicaros, y mantendré mi alianza con vosotros. Comeréis de lo almacenado, e incluso veréis obligados a sacarlo de vuestros graneros para hacer sitio a lo nuevo. Estableceré mi morada en medio de vosotros y nunca os aborreceré. Marcharé en medio de vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, el Señor, vuestro Dios, que os saqué de Egipto para que no fueseis esclavos allí, rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice salir con la cabeza erguida.
maldiciones. Pero si no me obedecéis y no ponéis en práctica todos mis mandamientos, si despreciáis mis leyes, desdeñáis mis prescripciones, no ponéis por obra mis mandatos y rompéis mi alianza, yo me portaré con vosotros de la misma manera. Haré venir sobre vosotros el espanto, epidemia y fiebre, enfermedades de los ojos y agotamiento de la vida. Sembraréis en vano, pues los enemigos comerán el fruto de vuestras semillas. Me volveré contra vosotros y seréis vencidos por vuestros enemigos. Estos os dominarán y huiréis, aunque nadie os persiga. Si todavía no me obedecéis, multiplicaré por 7 mis castigos por vuestros pecados. Haré pedazos vuestra fuerza orgullosa. Haré vuestro cielo duro como el hierro y vuestra tierra dura como el bronce. Se empleará en vano vuestra fuerza, pues la tierra no producirá nada y los árboles del campo no darán sus frutos. Si todavía seguís obstinados contra mí y no me queréis obedecer, multiplicaré 7 veces más mis castigos por vuestros pecados. Enviaré contra vosotros fieras salvajes que devorarán a vuestros hijos, destrozarán vuestros ganados y os diezmarán hasta el punto de quedar desiertos vuestros caminos. Si a pesar de ello no os corregís y sentís obstinados contra mí, yo me obstinaré también contra vosotros y multiplicaré de nuevo por 7 mis castigos por vuestros pecados. Haré venir contra vosotros la espada que vengará la alianza. Os refugiaréis en vuestras ciudades, pero yo haré caer sobre vosotros la peste y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo retire el sustento de pan, 10 mujeres bastarán para cocer el pan en un solo horno y os lo darán tasado, de manera que comeréis y no quedaréis satisfechos. Si a pesar de esto no me obedecéis y seguís todavía obstinados contra mí, yo me obstinaré con furor contra vosotros y multiplicaré por 7 una vez más mis castigos por vuestros pecados. Os comeréis a vuestros hijos y a vuestras hijas. Destruiré vuestras colinas idolátricas, destrozaré los altares de vuestros perfumes, amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos y os aborreceré. Convertiré en desiertos vuestras ciudades, devastaré vuestros santuarios y no aspiraré más el aroma de vuestros sacrificios. Yo mismo arrasaré la tierra y hasta vuestros enemigos se quedarán estupefactos cuando vengan a habitarla. A vosotros os dispersaré entre las naciones y os perseguiré con la espada desenvainada. Vuestra tierra será una desolación y vuestras ciudades un montón de ruinas. Entonces la tierra disfrutará de sus descansos sabáticos mientras dure su desolación y vosotros estaréis en tierra de vuestros enemigos. Entonces podrá la tierra descansar y recuperar sus sábados. Durante todo el tiempo de su desolación tendrá el descanso que no tuvo en los días de sábado, cuando vosotros vivíais en ella. A vuestros sobrevivientes les infundiré tal espanto en sus corazones cuando se encuentren en la tierra de sus enemigos que el movimiento de una hoja los espantará, los hará huir como se huye delante de la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán y caerán unos sobre otros, como cuando se huye delante de la espada sin que sean en realidad perseguidos. No podréis resistir ante vuestros enemigos, pereceréis entre las naciones y el país de vuestros enemigos acabará con vosotros. Los supervivientes perecerán en tierra enemiga a causa de las propias iniquidades y las de sus padres. Reconocerán sus iniquidades y las de sus padres, las infidelidades contra mí y la oposición que me hicieron, por lo que yo también me opuse a ellos y los llevé a tierra enemiga. Entonces humillarán su corazón incircunciso y el castigo quedará satisfecho. Yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac, de mi pacto con Abraham. Me acordaré de la tierra. Cuando ellos hayan abandonado la tierra, ésta disfrutará de sus sábados durante el tiempo de su desolación. Ellos sufrirán su castigo por haber despreciado mis mandamientos y haber aborrecido mis leyes. A pesar de todo, cuando estén en tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de aniquilarlos y romper mi alianza con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Me acordaré en favor suyo de la alianza que hizo con sus antepasados cuando los saqué de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, y yo, el Señor.
Estos son los mandamientos, prescripciones y leyes que estableció el Señor entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés.